Hola amigos, estamos en Sitges, provincia de Barcelona, y hoy os vamos a presentar el nuevo Cupra Tavascan. Es un SUV coupé 100% eléctrico que saldrá al mercado en 2024. Os podrá gustar más, os podrá gustar menos, pero os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Tavascan fue presentado como concepto en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2019. Es el siguiente eslabón en la cadena tras el Born para llegar a un futuro totalmente eléctrico para la marca en 2030. La versión final mide 4,64 de largo, 1,86 de ancho y 1,59 de alto. Su distancia entre ejes es de 2,76 metros. Estas cotas lo convierten en un coche claramente más grande que el actual Seat Ateca, pero algo más pequeño que el Tarraco. Vamos con el diseño y empecemos por el frontal. Fijaos qué agresividad. Lo que más destaca, desde mi punto de vista, es el logotipo enorme y retroiluminado en blanco. Es una auténtica chulada. Además, tenemos unas potentes nervaduras en el capó, incluso unas falsas salidas de aire, que simplemente lo que hacen es dar un aspecto musculoso al frontal y muy agresivo. Las letras Cupra en color cobre, clásico de la marca, y si nos vamos más abajo encontramos los faros con una firma lumínica de triple triángulo, que es la nueva firma lumínica de la marca Cupra. Son faros matriciales, Matrix LED, y si nos vamos ahora mucho más abajo encontramos una parrilla ciega, aprovechando que el coche es eléctrico y no tiene muchas necesidades de refrigeración, decorada con pequeños triángulos en relieve que no tienen paso de aire, simplemente es una ornamentación. En la parte de abajo, esta forma de V en cuña nos da todavía más impacto para que los conductores que nos vean por el retrovisor se vayan apartando. Y en el perfil nos encontramos una silueta claramente de SUV coupé muy elevado y muy potente. Tenemos un capó muy alto, tenemos llantas de 19-20 y en este caso 21 pulgadas, las más grandes que se ofrecen, unas llantas que son prácticamente ciegas, que no dejan pasar el aire, porque ya sabéis que los coches eléctricos prácticamente no utilizan los frenos, utilizan la retención del motor eléctrico, por tanto, por aerodinámica son prácticamente cerradas. Los pasos de rueda están realzados con un borde de plástico negro para dar una sensación de mayor amplitud al paso de rueda. El mismo color se pinta los retrovisores laterales y en el flanco nos encontramos con unas formas orgánicas. No hay ni una sola superficie lisa en todo el vehículo. Esta parte de aquí en negro simula una mayor altura al suelo del vehículo y una mayor deportividad al ser ascendente hacia la parte de atrás. Llama también la atención los tiradores enrasados en la carrocería, que son una auténtica chulada. Y en la zaga vemos un detalle que creo que es importante, la forma comeback de la parte posterior, esta forma tan aerodinámica que inauguró hace 20 y algo años el Toyota Prius y que hoy vemos repetida aquí, una trasera alta, prácticamente truncada y con una caída suave de techo. Razones aerodinámicas, pero también razones estéticas. Y cerramos el diseño con la parte posterior. Fijaos qué coherencia con el resto del coche, qué dinamismo, qué potencia tiene la parte trasera. Tenemos una antena en forma de aleta de tiburón, un techo con una caída muy suave, evidentemente aquí de nuevo vemos que es un SUV de estilo coupé, un pequeño spoiler de plástico negro brillante y aquí abajo la guinda del pastel, las luces de lado a lado unidas con el logotipo de Cupra iluminado en rojo en el centro. Una cosa muy sorprendente y que creo que va a llamar bastante la atención en la calle. Tenemos las letras de Cupra, de nuevo, en color cobre, y las formas son otra vez muy orgánicas. Todas las superficies son curvas y más curvas. En la parte inferior, un pequeño difusor de plástico negro que, según la marca, es funcional. Bueno, supongamos que canaliza un poco el flujo de aire. En resumen, una estética musculosa, deportiva, agresiva, muy agresiva y totalmente original. Diseñado y desarrollado en Barcelona, el Tavascan se fabricará íntegramente en Anhui, China.
algo que a estas alturas ya no debería sorprender a nadie. La gama Cupra quedará configurada en los próximos años por 6 modelos, con un vehículo de entrada que sería el Urban Rebel 100% eléctrico que saldrá al mercado en 2025. El siguiente sería el ya conocido Cupra Born, que también es eléctrico y será revisado igualmente en el mismo año 2025. Los Cupra León y Formentor electrificados, cuya revisión está prevista también para 2025, y en la parte alta de la gama el Cupra Tavascan 100% eléctrico, que hoy nos ocupa, que estará disponible en 2024, y finalmente el Cupra Terramar, el más grande de todos, que será también el último lanzamiento de la marca con motores térmicos hibridados. Vamos ya al interior, pero no sin antes pararnos en un pequeño detalle. Los tiradores son de botón. El tirador no está articulado, es una pieza fija, y hay un botón aquí dentro, como el que abre los maleteros, que nos abre la puerta. Ahora sí, vamos para adentro. Y vamos a ver el interior en detalle, porque hay mucho que ver aquí. Vamos a empezar por el panel de la puerta, que es súper interesante. Fijaos, tenemos una textura de plástico semi-gomoso en la parte superior, una textura de plástico en relieve rígido en la parte intermedia, una zona de plástico en tono cobre característico de SEAT, un panel retroiluminado con pequeños triángulos de luz y, finalmente, un reposabrazos también bastante rígido, aunque con un cierto mullido en la parte del codo. Y eso solo es la puerta. Vamos a ver ahora el resto del coche. El diseño en general es un diseño muy coherente con el exterior, con unas formas originales muy orgánicas y muy musculosas también dentro del coche, como lo demuestra esta especie de espina dorsal que aparece aquí en el centro del salpicadero y que lo une con esta potente consola central. La calidad de materiales es excelente. Es verdad que tenemos muchos plásticos duros, pero este cambio de texturas y este cambio de colores de una superficie a otra le da una sensación francamente buena. Veamos ahora el volante y vemos ahora las pantallas. El volante es un volante súper deportivo, estilo Cupra, en el cual tenemos cosas que me gustan un montón y alguna cosa que no me gusta tanto. Me gusta mucho el tacto, el cuero microperforado y los mandos redondos dentro del propio volante en la parte inferior, con los modos de conducción y el modo Cupra aquí con su botón dedicado. Lo que no me gusta tanto son los mandos táctiles que aparecen en los flancos del volante. Me gustaría más que fueran mandos físicos. Pero vamos ya con las pantallas. Tenemos un pequeño display con la información esencial dentro del volante. Ese pequeño display tiene 5,3 pulgadas y nos muestra muy poquita información, básicamente los warnings, la velocidad y muy poquito más. Seguramente, aunque ahora mismo no lo tenemos encendido, en el head-up display que anuncia la marca con realidad aumentada, tendremos mucha más información sobre navegación, sobre velocidad y sobre ayudas a la conducción. Por lo tanto, no tendremos que distraernos para mirar la información más importante de la conducción. Pero aquí lo que llama la atención verdaderamente es la gigantesca pantalla apaisada, horizontal, de 15 pulgadas, con unos menús muy bonitos, muy intuitivos, llenos de color, que nos permiten una navegación súper fluida, una definición maravillosa. Esta es una pantalla claramente premium y otra vez encontramos aquí algo que no me gusta tanto. A pesar de que por fin Cupra ha decidido retroiluminar los mandos de la climatización, no me gusta demasiado que estén de forma táctil en estos paneles horizontales. Sería mucho mejor una rueda o un mando físico que podamos agarrar sin apartar la vista de la carretera para ver qué es lo que estamos tocando. Y para cerrar el interior, veamos algunos últimos detalles. Bajo esta espina dorsal tan agresiva y tan original, tenemos un hueco portaobjetos con cargador inalámbrico y 2 tomas USB-C por cable. Un poco más atrás, después del interruptor de los warnings, tenemos la zona de reposabebidas y un cofre que se abre con este botón en el cual me cabe el brazo hasta el codo. Es un cofre muy profundo de almacenamiento que además queda fuera de la vista cuando está cerrado. Por último, los asientos. Unos asientos mixtos de alcantara y símil-piel con formato bucket, reposacabezas integrado, que son una auténtica escultura. Son preciosos.
En lo tocante a seguridad y asistencias a la conducción, podemos contar con control de crucero adaptativo y predictivo con reconocimiento de señales, asistente de cambio de carril autónomo, control de ángulo muerto, asistente de cambio involuntario de carril, salida segura de aparcamiento, cámara 360 y funciones avanzadas de aparcamiento automático como la memoria de maniobra o el aparcamiento remoto desde la app. El Tavascan cuenta con hasta 6 modos de conducción, denominados Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual y Traction. Este último solo disponible en la versión con tracción total. Veamos ahora las plazas traseras, con este peculiar tirador, que no es un tirador sino un botón. Fijaos el ángulo de apertura de la puerta, es un ángulo correcto, aunque no especialmente generoso. Desde luego no llega a 90 grados. El hueco es amplio, cuadrado, y sería relativamente fácil, porque el coche es bastante alto, meter y sacar niños en este asiento posterior. Me voy a meter yo y os voy a enseñar el espacio que hay y lo que tiene detrás el Cupra Tavascan. Y en las plazas traseras nos encontramos con un montón de cosas que me gustan muchísimo. Lo primero, el panel de la puerta sigue estando retroiluminado con estos cuadraditos en color blanco sobre fondo negro. Es decir, los pasajeros traseros tienen el mismo mimo que los ocupantes delanteros, cosa que a veces no sucede en otros fabricantes. Respecto al espacio, lo primero que llama la atención es el enorme cristal que hay en el techo que llega hasta la altura de mi cabeza. Es un cristal panorámico sin ninguna viga transversal que nos da una sensación de amplitud enorme. Aparte de eso, tenemos una amplitud real gigantesca. Fijaos la distancia que tengo con el asiento delantero, que está puesto para mi posición de conducción. Yo mido 1,74 m. Es un coche realmente enorme. Además, tenemos un suelo totalmente plano y una plaza central totalmente aprovechable. Podemos viajar aquí 3 personas realmente a placer. Quizás la anchura sería algo justa, pero desde luego por espacio para las piernas no habría el más mínimo problema. Y vamos ya con las amenidades. Nos encontramos 2 aireadores orientables, climatizador trizona, y aquí tendríamos los mandos de calefacción de las plazas laterales traseras. Además, en la parte inferior contamos con 2 tomas USB tipo C para recarga de dispositivos eléctricos, para que las tablets de los niños no se agoten nunca durante un viaje. Y por último, quiero llamar la atención sobre un pequeño detalle que es fundamental. En este coche eléctrico, el asiento trasero está suficientemente alto respecto al suelo para dar apoyo a mis piernas. No es el típico asiento trasero de un eléctrico en el cual la banqueta está muy cerca del suelo y las rodillas van muy levantadas. Aquí vamos bastante cómodos a pesar de las baterías que hay ahí debajo, y eso es gracias a la altura generosa del coche. Y veamos ya el maletero. Evidentemente en un coche eléctrico, me ha detectado, por eso se ha parado. Evidentemente en un coche eléctrico la apertura eléctrica está casi como norma, como obligación, y ahí la tenemos. Tenemos un maletero gigantesco de 540 litros y además es un maletero súper regular, de formas cúbicas, muy aprovechable. Encontramos aquí un pequeño doble fondo que bien podría valer para guardar los cables de recarga, y además este fondo se puede poner en 2 posiciones, aquí arriba o ahí donde lo veis más abajo. La posición superior enrasaría el fondo del maletero con los asientos traseros abatidos, así que tenemos un coche familiar, amplio y muy práctico, capaz de llevar el equipaje de todos los ocupantes. No solamente es un coche deportivo, sino que también es un coche capaz de viajar con todas nuestras cosas. Respecto a la gama de motores, el Tavascan contará con una versión Endurance de 286 caballos y propulsión trasera, y una versión más deportiva con tracción total y un motor por eje denominada VZ con una potencia total de 340 caballos. Gracias a su batería de 77 kWh de capacidad neta, se espera que el Tavascan ronde los 550 km de autonomía homologada en su versión Endurance y que alcance los 520 en el tope de gama VZ. La potencia de recarga alcanza un máximo de 135 kW, con lo que es posible recargar del 10 al 80% en apenas media hora.
La recuperación de energía en las frenadas se puede regular mediante las levas tras el volante hasta en 5 niveles de retención cuando soltamos el acelerador, lo que nos permitirá incluso conducir con un solo pedal en el nivel más alto de frenada regenerativa. El Tavascan incorpora suspensión delantera tipo McPherson y eje trasero multibrazo, un reparto de masas casi perfecto, dirección progresiva y control de chasis adaptativo DCC Sport. A falta de probarlo, el comportamiento promete ser excelente. Los rivales más directos del Cupra Tavascan serán el Skoda Enyaq Coupé y el Volkswagen ID.5, con los que comparte plataforma, pero también el Kia EV6 o el Hyundai Ioniq 5. Sobre el papel, el Cupra debería ser el más deportivo de todos ellos, al menos en planteamiento y filosofía. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el nuevo Cupra Tavascan, que saldrá al mercado, como os decía al principio, en 2024. Pero no quisiera cerrar el vídeo sin sacar algunas conclusiones. La primera es que el Tavascan no dejará indiferente a nadie, como os decía también al principio. Es un coche con un diseño arriesgadísimo, innovador, muy agresivo y muy deportivo, a la vez que un coche, como hemos visto, también con un lado práctico muy notable. Pero no puedo dejar de mencionar también que la existencia de este coche me deja algo triste, porque siendo uno de los pilares fundamentales de la nueva gama Cupra electrificada, es también un nuevo clavo en el ataúd de SEAT, cuyos modelos languidecen sin un relevo a la vista. Así que, muere SEAT, viva Cupra. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.